Hola, espero que estén bien. Hoy es martes 23 de junio. Los comentarios del episodio de ayer, un episodio distinto, han sido todos muy positivos y me alegra mucho que les haya gustado. Riéganlo, compártalo, porque todavía hay muchos de la comunidad que no lo han visto. Y me recomendaron que hiciera una serie, que convirtiera ese tipo de conceptos como en una serie de fracasos del comunismo o del socialismo, así apalancado a una historia de personajes y drama y política y violencia, así bien, bien chismoso y quizás lo desarrollamos. Voy a estar haciendo investigaciones de qué otros ejemplos pudiésemos utilizar para demostrar el fracaso que siempre son estas ideas y cómo terminan en el terror, en la destrucción de la vida humana. Me recomendaron Cambodia, que lo voy a estar investigando, pero si ustedes saben de algunos otros ejemplos, déjenmelo saber en los comentarios y vamos haciendo una lista. Y si me animo y me voy a animar por ustedes, me voy a animar para entonces convertirlo en una serie, algo quizás hacemos una vez al mes, un episodio lo sacamos para contar estas historias que no nos cuentan en las escuelas, no nos cuentan en las universidades, no nos cuentan en los medios de comunicación, que en verdad eso es lo que más coraje ahí me daba. Lo estaba hablando con un amigo aquí del podcast, saludos a Raúl, que me decía, mano, a mí no me sorprendió porque yo sé que los artistas son así. Y yo dije, a mí me sorprendió un poco. Los que no saben de qué estoy hablando, pónganle pausa y vean el episodio de ayer. Y le dije, a mí me sorprendió, pero lo más coraje que me da no son ni los artistas hacen lo que sea por fama o por buenas intenciones y verse buenos y todo esto, y no dudo que lo hacen de un buen lugar en su corazón. Pero lo que más me impresionaba es los medios de comunicación. Cómo estas mentiras pasa y pasa y pasa el tiempo y se dice, se riega, se repiten. Y los medios de comunicación, los que lo saben, lo esconden y no dicen nada. Y los que no lo saben no son curiosos ni nada. ¿Cómo puede ser posible que nosotros pasamos por escuelas, universidades, consumimos documentales, películas, noticias, podcasts, periódicos, revistas, libros, magazines, todas estas cosas, y nunca se nos diga nada de lo miserable que ha sido el comunismo en toda nuestra, ¿verdad? En todo el planeta Tierra? En cada esquina que se implementa termina en muertes, pero muertes y muertes, cientos de miles, millones de muertos. Y eso nunca. ¿Usted lo estudiaron en la escuela? Quizás yo soy el único. Yo no recuerdo haber estudiado esto en la escuela, en la clase de historia. Nunca. Ahora piensen esto. Estados Unidos, al país que nosotros pertenecemos, Occidente, a la cultura y civilización que nosotros pertenecemos, estuvo luchando en una guerra fría contra la Unión Soviética por décadas. Era su enemigo principal. Décadas y décadas y décadas. Y ahí se murieron millones de personas en la Unión Soviética, luego en China y en cada de los estados satélites comunistas que existieron en el mundo. Y aún siendo el enemigo principal de la nación, nosotros no aprendimos nada de esto en las escuelas. Eso es o negligencia o es así, o ese es el plan. Y así de capturadas están las instituciones educativas. O sea, para mí es increíble que nosotros no sabemos nada de la Unión Soviética y nada del comunismo y la retragila y los millones de víctimas y sufrimiento que se ha provocado. Si no es por los cuentos que cuentan los cubanos, que, ¿verdad? Que tienen una relación muy cercana con los puertorriqueños, los cubanos que están en la Florida, sino por los podcasts y por algunos medios alternativos, nadie supiera nada de esta ideología, por lo menos en Puerto Rico. Es increíble, es increíble. Bueno, ese fue el episodio de hoy. O de ayer, disculpa, el episodio de ayer. Hoy vamos a estar hablando de la isla bananera, porque eso es lo que somos, una isla bananera. Y a mí no me importa si tú eres estadista bananero, estadolibrista bananero, independentista bananero, yo no voy con los bananeros. No me importa. ¿Y por qué digo eso? Porque Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación, que está en esta disputa con el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Richard, contraataca, hace una querella, una declaración jurada contra el exsecretario Sebastián Negrón. Y hoy se filtró esa declaración jurada y vamos a ver el contenido de las acusaciones y cómo esta pelea
demuestra al mundo y ante los inversionistas que aquí nos comportamos como bananeros. Que eso es lo que a eso es lo que se ha reducido. La cultura puertorriqueña por un lado y por extensión la política puertorriqueña. Y más adelante en el episodio vemos cómo los independentistas van allí a las Naciones Unidas a pedir la independencia de Puerto Rico y cómo nosotros correctamente decimos ese movimiento independentista, un movimiento de izquierda, y muchos conservadores dicen, no, es que no tiene que ver la independencia con la izquierda. No sé si tiene que ver, pero todo lo que se ve siempre es de izquierda. Y aquí tengo los discursos bananeros también de ese lado del espectro que fueron allá a las Naciones Unidas y los conservadores decentes, que lo que queremos es un gobierno pequeño, eficiente, una cultura decente, de virtudes, de familia, de respeto, de inversión, de ahorro, de compromiso y responsabilidad individual. Estamos entre la espada y la pared. Yo lo veo como que nosotros somos personas que nos gusta comer carne saludable. Y nos dicen, bueno, pues tú lo que quieres es carne saludable, tenemos dos alternativas. Puedes comer fast food, que vende carne, o puedes comer en un restaurante vegano. Y tú dices, no, pero es que yo no quiero, yo no quiero la versión de la carne así, tráfala, cafre. No, yo no quiero eso y no quiero lo vegano tampoco, que quiero un canto de carne saludable, bien hecho, de calidad, decente. No, lo que hay es fast food o vegano. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast. Ok, vamos a arrancar por aquí por las alegaciones que hace Francisco Dómenech a Sebastián Negrón. Son 5 cargos que se presentan básicamente en una declaración jurada, 5 cargos que se presentan a la Oficina de Ética. Número 1, conflicto con el abuelo Richard Escalera. El abuelo de Sebastián Negrón es del bufete Richard Escalera, Héctor Richard, que es el socio principal de este bufete. Y Sebastián Negrón, como secretario, firmó 11 decretos para clientes del bufete de su abuelo, sin inhibirse nunca. Le advirtieron en octubre del 2025 y respondió que no podía inhibirse porque lo limitaría mucho. Vamos a entrar en cuáles son los clientes y cuán importantes son esos clientes para la economía de Puerto Rico. Básicamente, los decretos, refrescando la memoria, son los contratos que las empresas tienen con el gobierno de Puerto Rico para incentivos. El bufete no es quien tiene el contrato. El bufete representa a los clientes que tienen el contrato. Sebastián Negrón explicaba y decía, mira, no me puedo inhibir en este proceso de los contratos de estas empresas por el hecho de que mi abuelo, o la firma, no mi abuelo, la firma que, ¿verdad?, en la cual participa mi abuelo, sea el representante. El contrato no es con la firma de abogado, el contrato es con el cliente. Y por eso, pues, entendía que no meritaba inhibirse. Luego hay conflictos con la esposa. Grupo Imperial LLC. La esposa creó su empresa el 22 de febrero del 2026. 7 días después solicitó un decreto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Negrón Richard tardó un mes en inhibirse y Ética dijo que la inhibición no aplica retroactivamente. ¿Cuál fue el decreto que solicitó la esposa? La esposa solicitó un decreto de joven empresaria. Joven empresaria es de los decretos más fáciles de conseguir. Solamente necesitas 2 cualificaciones. Tener menos de 35 años, creo, pero tener menos de una edad y demostrar que tienes menos de una edad, tienes que dar tu certificado de nacimiento, y que tu empresa esté comenzando ahora, que no tenga mucho track record de negocio, o sea, una empresa nueva. Eso es todo, eso es todo. Y de hecho, el decreto no se aprobó, se quedó en el limbo, no se llegó a aprobar, pero esa es una de la segunda alegación que hace Francisco Dómenech. Número 3, nombramiento de Sayas García. Nombró al director de incentivos a un abogado que salió de Richard Escalera 3 días antes. Sin el conocimiento de la gobernadora, Sayas tardó 3 meses en inhibirse de sus ex clientes del bufete. Ahí puede que haya consecuencias éticas a Sayas García por no haberse inhibido. No sé las reglas. De nuevo, aquí hay muchas acusaciones. Yo no soy experto en la ley de ética. Habría que verlo. Luego vamos a analizar lo que implica en términos de corrupción. Para eso hay que entender cómo es que funcionan bien los incentivos. Pero en términos de éticos, pues aquí parece haber cosas que sí, que levantan bandera en términos de la ley de ética. Número 4,
Omisión respecto al padre, Banco Popular. Su padre era vicepresidente ejecutivo de Banco Popular hasta abril del 2026. El banco y sus clientes podían tener trámites ante el DEC. Nunca presentó inhibición relacionada con el Banco Popular. Número 5. Patrón de presión, Cooper Vision y terrenos. Presionó al director de la autoridad de terrenos para favorecer a Cooper Vision, que es cliente del abuelo. Cuando el director de terrenos objetó el negocio, un negocio de que una tierra que le pertenece a la autoridad de terrenos se le iba a vender o ceder a Cooper Vision, Sebastián Negrón parece que puso presión, el de terrenos decía que no era bueno y él se enfadó. Esas son las acusaciones que tiene Francisco Domenech contra Sebastián Negrón. Aquí está la lista de las empresas. Y me quiero detener aquí, porque aquí es que yo digo que son unos bananeros. Y somos unos bananeros. Nos hemos convertido en eso. No todos nosotros. Los de la diestra somos decentes. Pero estamos nadando en aguas bananeras. Se puede decir de esa manera. Aquí tengo la lista de las empresas que lista Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación. Lista estas empresas y las mete en el fango de esta disputa política. Aquí están las empresas Ethicon, Cooper Vision, Janssen Stryker, Suiza Caribe. Estas son empresas multinacionales, gigantescas. Empresas que posiblemente representan más del 15-20% de la economía de Puerto Rico. Emplean a miles de personas, salarios altos, invierten un montón en Puerto Rico, pagan muchas contribuciones, aunque tienen sus incentivos, sí pagan mucho dinero que va al gobierno de Puerto Rico gracias a estas empresas. Y el secretario de la Gobernación encontró prudente meterlas en esta disputa, chiquilladas políticas. Eso es bananero. Eso no es de un lugar sofisticado para atraer inversión, que demuestre confiabilidad, que respeta la propiedad privada, que respeta la privacidad, que respeta la inversión, que entiende lo importante de atraer y dar estabilidad hacia futuro, presentarlo de esa manera para que sea un lugar atractivo de todo el capital que se está invirtiendo en Puerto Rico. No. La disputa política es más importante y lo vamos a meter ahí. Y para colmo, lo hacen a base de alegaciones que no tienen ni sentido, que están mezclando cosas que no tienen que ver. ¿Por qué digo eso? Porque el secretario de Gobernación incluye estos números aquí de unos contratos que tiene el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio con estas empresas. El contrato es con la empresa y el departamento, no con el bufete. El primero te dice que el bufete representa a estas empresas porque fueron los que representaron a las empresas al momento de obtener los decretos. Y luego dicen, estas empresas tienen estos incentivos para que tú brinques y extrapoles que la razón por la cual estas empresas tienen estos incentivos es porque Sebastián Negrón benefició a estas empresas solo por el hecho de que son clientes de su abuelo. Eso es lo que te quieren hacer creer. Esa es la extrapolación. Esa es la conspiración a la cual tú tienes que brincar. Pero así no funcionan los incentivos. El decreto es un contrato. Ahí intermedia el bufete o el agente que está representando al solicitante con el gobierno. Interviene en la medida que intermedia. Funciona como puente, como consejero para conseguir el contrato. Pero el contrato del decreto no es estos mismos contratos, no es lo mismo que el dinero que está aquí presentado. Este dinero que está aquí presentado es otro fondo de incentivos que le aplica a las personas, a las entidades que tienen decreto. Pero las entidades gestionan esos otros incentivos directo con el departamento, no mediado por ningún bufete intermediario. De hecho, estas empresas reciben estos contratos de todas las administraciones, reciben estos incentivos de todas las administraciones. No tiene nada que ver con el hecho de que Sebastián Negrón es el nieto del abogado de estas empresas. Pero eso es lo que te están tratando de hacer creer. Eso es lo que Francisco Domenech está tratando de hacer creer. Su defensa de que él no está practicando actos de corrupción es alegar que Sebastián Negrón también lo hacía. Pero no ha demostrado nada verdaderamente contundente que lo demuestre.
Lo que sí demuestra es que Sebastián Negrón estaba en una posición complicada en cuanto a ética y posiblemente, quizás, verán, los que saben dirán, incumplió con unos estándares de ética establecidos por la ley de ética. Pero eso es distinto a la corrupción que se alega de Opus Miramar. Porque lo que está sucediendo aquí es que el trato que siempre se le daba a estas empresas multinacionales se le continuó dando. Lo mismo que se hacía antes, se sigue haciendo ahora. No hay ningún trato extraordinario ni preferencial por el hecho de que sean clientes del abuelo del exsecretario. Sin embargo, lo que sí sucede con Opus Miramar, que es el caso principal que se viene discutiendo desde el Senado hasta las mismas querellas y alegaciones en contra de Francisco Domenech, es que Opus Miramar sí estaba exigiendo y solicitando un trato preferencial y distinto, fuera de lo establecido en la ley y fuera de las prácticas normales. Solo por el hecho de tener relaciones con Francisco Domenech, con Politank y tener palas dentro del gobierno. Esa es la diferencia. De nuevo, yo no excuso si hay violaciones a la ley de ética. Cada cual se tiene que atender. Eran procesos complicados. Si se debió haber inhibido antes, pues se debió haber inhibido antes. Pero eso es muy distinto a corrupción. Porque corrupción implica un trato preferencial distinto a lo que cualquier otra persona razonable hubiese hecho. Pero estas empresas se le tratan de la misma manera siempre. Puedes buscarlo en el Contralor. Tienen contratos del 2011, 2015, 2018, 2020, 2021, 25, 26. Son multinacionales que vienen a invertir a Puerto Rico. Al tener el decreto que le baja la tasa contributiva, también tiene acceso a este otro fondo. Y las empresas gestionan el acceso al fondo y para conseguir el dinero de ese fondo llegan a contratos. Y esos son los contratos aquí presentados. Pero eso no importa en la isla bananera. Tanto los políticos como la prensa, como todo el mundo, la oposición va a tirar al fango a quien sea, solo para ganar batallas políticas, sin importar si eso significa poner en riesgo la inversión tan importante que hacen empresas multinacionales en Puerto Rico. Eso es bananero. A mí no me importa si es estadista, PNP, azul, rojo, blanco, amarillo. No me importa. No me importa si dicen ser de la derecha conservadores. No lo son, porque son bananeros. Porque operan de esta manera. Y eso es lo que está sucediendo de este lado de la moneda. Del otro lado de la moneda también hay bananeros. Vamos a ver aquí a los independentistas que fueron allá a las Naciones Unidas. Que así estamos los conservadores. Tenemos que escoger entre bananeros de derecha, socialistas y comunistas, progresistas y los populares que se disfrazan. Son socialistas, progresistas disfrazados. Porque como no tienen espina dorsal, lo que hacen es abrirle la puerta a los bananeros de izquierda. Pero vamos a escuchar aquí a Adrián González, que estuvo en las Naciones Unidas ahí proclamando la libertad patriótica puertorriqueña. Buenos días, señora presidenta, señores y señores delegadas. Mi nombre es Adrián González Costa y comparezco a nombre del Partido Independentista Puertorriqueño, del cual soy secretario de organización y a quien represento como senador ante el Senado de Puerto Rico. Ante el escenario político actual en la región latinoamericana, así como en el resto del mundo, y el papel que juega Estados Unidos en lo que parece ser un retroceso histórico en cuanto al respeto de la soberanía de los pueblos, cobra especial importancia la aprobación de la resolución de este comité especial reconociendo nuestro carácter de nación latinoamericana y caribeña, así como nuestro derecho a la libre determinación e independencia. Ese retroceso histórico que amenaza a la región, en nuestro caso, es la realidad que hemos vivido durante más de un siglo de dominio económico, social y político. Para nosotros no es una nueva amenaza, es nuestro pasado y presente y no puede ser nuestro futuro. Nuestras tierras han sido ocupadas para propósitos militares, poniendo en peligro la salud y la vida de nuestros compatriotas, trauma colectivo que se revivió durante el último año. Como parte del recrudecimiento de las políticas coloniales, hace ya una década, una junta no electa por los puertorriqueños, sino impuesta por el Congreso estadounidense, ejerce un control selectivo
sobre el uso del dinero público, imponiendo medidas de austeridad diseñadas para debilitar el acceso. Medidas de austeridad. El presupuesto más grande de la historia de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, fue este año. Después, el segundo, después de este año, el más grande fue el año pasado. Después el tercero, el año antes de eso. O sea, los presupuestos, el gobierno más grande que ha vivido Puerto Rico en su historia, lo está viviendo ahora. Esa es la austeridad de la Junta, qué sé yo qué. Acceso a la salud, el empleo público y la educación. En particular, nuestro principal proyecto educativo, que es la Universidad de Puerto Rico. Mientras exhibe una sospechosa pasividad ante prácticas fiscales nocivas que promueven la corrupción. Y estos son pocos de los muchos ejemplos. A pesar de todas las adversidades, hace más de medio siglo se abrió la oportunidad de que el mundo conozca estos y otros problemas y se solidaricen. Yo no entiendo ese argumento. Somos corruptos ahora cuando hay fiscalización federal, además, por encima. Hay ese riesgo de que los federales, ¿verdad?, te cojan. Y él piensa, bueno, somos corruptos ahora y por ende debemos ser independientes. ¿Para qué? ¿Para ser bananeros de verdad? ¿Para ser bananeros con menos bananas? Reconociendo, como lo han hecho los miembros de este comité especial por las pasadas décadas, a través de la aprobación de la resolución, su apoyo al derecho a nuestra libre determinación e independencia. Confiamos en que hoy, que surgen con renovada insidia las políticas intervencionistas, esa apertura de este organismo persista. Reiteramos la importancia de que se apruebe por el consenso histórico la resolución ante su consideración sin necesidad de votación. La expresión de este comité es pieza fundamental para encaminar verdaderos procesos de descolonización en Puerto Rico, así como en las entidades gubernamentales de los Estados Unidos. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva! Fidelito, como le dicen a este. Fidelito, este otro que le encanta. Cuando murió Fidel, creo que fue ahí al colegio de abogados y unos discursos conmemorando a Fidel. Por eso yo digo, me dicen, la independencia no tiene que ver con la izquierda. No sé, pero todos los que invitan allí a hablar son izquierdosos mala muerte. Y esto me lo envían clip, este clip me lo envió independentista de derecha, que nos ayuda a conseguir clip. Mira, mi hermano, si ustedes me están diciendo a mí que existe, el escenario existe, de una independencia de derecha, vayan ustedes a hablar a las Naciones Unidas. ¿Por qué cada vez que se escucha de la independencia son estas personas? Tengo uno aquí, una señora que habla de esencia, porque en las Naciones Unidas hay que hablar de esencia, obviamente. ¿Sabes qué esencia es? La identidad de la izquierda puertorriqueña. Ese es el proyecto póster, el niño símbolo, es esencia ahora en las Naciones Unidas. Y esta persona parece que fue a ChatGPT o a Claude o a su inteligencia artificial favorita y le dijo, yo quiero hacer el discurso que contenga las palabras más basuras izquierdosas posibles, comprimidas en 3 minutos. Porque aquí hay lo que nosotros llamamos el bullshit bingo de la izquierda. Como que para coger, imagínate un tablero de bingo y en vez de tener números, pongan palabras izquierdosas. Y si dices corridas, 3 o 4 corridas, ganas el bingo. Esta señora completó el tablero completo en 3 minutos. Vamos a escucharla. Madame, you have the floor. En Defiende a Cabo Rojo, amplia coalición de individuos y organizaciones en el suroeste de Puerto Rico, con aliados en el archipiélago y la diáspora, hemos asumido el deber de defender y proteger nuestro pueblo, tierra, agua y patrimonio contra el actual patrón de despojo y destrucción disfrazado de inversión y desarrollo y facilitado por una economía política racista, neocolonial y pro-billonarios. La ciudad privada Esencia, propuesta para construcción en Cabo Rojo, coarta aún más el derecho a la autodeterminación y la soberanía territorial de la que Puerto Rico carece en tanto colonia de Estados Unidos. Mercadeado con ecoimpostura, Esencia es un asentamiento neocolonial y enclave billonario promovido por las firmas foráneas Rubin Brothers y People's Capital con la complicidad del gobierno colonial. Como otros megaproyectos que nos acechan, Esencia no beneficiaría en nada a la economía puertorriqueña y aún así el gobierno local ya le otorgó más de 500 millones en exenciones y créditos contributivos.
Bajo el manto dictatorial de la Junta de Control Dictatorial. Fiscal impuesta por el Congreso Imperial, Imperial. ese mismo gobierno ahora impulsa leyes y enmiendas inconstitucionales para favorecer a oligarcas y tecnócratas, remover protecciones ambientales y dar rienda suelta a la destrucción. A nuestro pueblo, Esencia solo le ofrecería un puñado de empleos para servir a la misma clase blanca ultra rica, responsable del 50% de las emisiones de carbono a nivel global. Parecido a casos en México, Jamaica, Hawái y el que ha detenido el pueblo albanés, Esencia recrea la explotación de las plantaciones azucareras y la esclavización en el Caribe. Además, Esencia pretende robarnos el agua en un área que padece escasez crónica, destruir ecosistemas que nos resguardan de los efectos de la crisis climática en una zona de suelos protegidos por su valor ecológico y de reservas naturales aledañas, fragmentar un bosque seco, costero, subtropical, punto crítico de biodiversidad y hogar de especies endémicas y en peligro de extinción, profanar sitios arqueológicos y monetizar nuestra herencia indígena, privatizar una de las poquísimas playas prístinas que nos quedan en Puerto Rico, romper el tejido social comunitario de un lugar de tradición obrera, pesquera, afropuertorriqueña y de economía turística local, y desplazar y reemplazar nuestra población por élites que creen ser dueños y amos de todo y de todos. Pese a 534 años de colonización, Boriquén siempre ha sido, es y será libre en nuestra conciencia y acción. Boriquén. Somos de nuestras amadas islas caribeñas y su digno linaje de lucha. Cueste lo que cueste, Esencia no va, no nos borrarán. Esta lucha es por la vida. Ahí está. La isla bananera. Un lado, los cafres, indecentes, que no toman con seriedad el servicio, que no buscan adelantar la agenda conservadora, pero corren campañas con la agenda conservadora. Y claro, porque están compitiendo con el otro lado, de bananeros socialistas, comunistas que se oponen a todo tipo de desarrollo. Entre la espada y la pared nos encontramos los conservadores decentes. Y como hemos dicho, semanalmente Y como hemos dicho, semanalmente ya casi, hay que levantarse, hay que hacer el trabajo. Y esos de derecha independentista tienen que salir de sus cuartos escondidos y de sus zafacones y decir, mira, no, aquí estamos. Y esos conservadores que quizás son del Estado Libre Asociado o de los populares también tienen que salir. Y los PNP decentes también tienen que salir. Tenemos que empezar a salir. Eso es lo que está pasando. Somos rehenes de estos movimientos o de estos partidos o de estas olas progresistas o estadistas, PNP, supuestamente de la derecha. Somos rehenes de todas estas cosas y hay que hacerle frente. Tienen que salir, echar la mano. No, aquí estoy yo. Yo voy a poner un discurso en las Naciones Unidas. Yo voy a correr una campaña. Yo voy a montar un programa de radio. Yo me voy a meter aquí, yo me voy a meter allá y ocupar espacios. Si no, seguiremos siendo la isla bananera. Y a mí eso no me interesa, sin importar el estatus. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.